Vamos a la guerra de cabeza. A mí me suena bastante a juego de niños, personalmente. Se fijan un objetivo, van a por ello y como nadie puede con ellos... En el mejor de los casos puede ser un conflicto rápido, un conflicto relámpago y acabar rápido. Se lo pasan por el forro. Y si no tienen enemigos se los inventan. Pero yo tengo la sensación de que esto va a acabar creciendo y va a desestabilizar aún más una región que ya de por sí es un avispero. Guerra preventiva, naturalizamos y democratizamos la zona, es lo que hicieron en Irak y en Afganistán y han hecho toda la vida. Va a seguir haciendo lo que quiere. Porque está Netanyahu de por medio y el poder de los judíos, esto suena como suena, pero es que es así, al final el dinero lo tiene quien lo tiene y para tener controlada la zona tiene que tener contento al Benjamín. El señor Trump se está intentando hacer una baraja de póker entera, ya lleva 3 meses que cada mes se vuela una figura importante para el poder mundial. Creo que al final el poder lo mueve todo, a veces para bien y a veces para mal, y no siempre se nos tiene en cuenta, por mucho que a veces eso es lo que nos hagan creer. Todos sabemos cómo es la política americana, cómo es el juego de poder, cómo es el juego de sombras. Un político siempre nos va a mentir, ahí es donde llega nuestro pensamiento crítico. ¿Es justificable que nos mienta? No. ¿Hemos sido tan imbéciles de creerlo? Sí, pero en Estados Unidos, en España y en cualquier país. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. La semana pasada comenzó la guerra de Irán después de que Estados Unidos e Israel atacaran el país y mataran a su líder supremo. Desde entonces, Oriente Medio vuelve a estar en el centro de la tensión internacional. Algunos hablan de ataque preventivo, mientras otros creen que podría provocar una escalada muy peligrosa. Hoy he salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre este ataque, si creen que está justificado y si podría acabar provocando un conflicto mucho mayor. ¿Estás a favor del ataque que ha hecho Israel y Estados Unidos a Irán? No, la verdad es que no, o sea, yo nunca estoy a favor de la violencia, por lo cual pues creo que hay otras medidas y otras soluciones antes de recurrir a lo que está pasando ahora mismo. Personalmente no, independientemente de de lo que puedan decir, ¿no?, para justificar esta acción, yo no estoy de acuerdo en que se tengan que producir así ataques. Aparte, ha sido como muy rácano, muy por lo bajín y muy desde las sombras, por así decirlo. No estoy absolutamente nada de acuerdo con esto. Son potencias con mucho poder y que no se mira por los ciudadanos, sino que se mira pues por la gente que mueve todo lo que viene a ser el dinero. En parte sí, porque creo que al final la situación de Irán era insostenible y era un régimen opresivo hacia sus ciudadanos, pero en parte creo que se podría haber buscado una solución más óptima y con menos bajas. A mí me parece absolutamente gratuito, pero esperable. A favor no podría decir si lo estoy, porque al fin y al cabo hay muchas condiciones que implican todo lo que ha pasado, pero sí que es verdad que está como el debate constante de si Trump está jugando con el mundo como él quiere o si verdaderamente ha sido bueno que matasen a un dictador y un ser oprimista como era el ayatolá. ¿Creéis que es justificable el ataque? Yo creo que de la manera que se ha hecho no, en absoluto, porque no se puede ir por libre. Porque entonces, ¿para qué sirven las OTANs y todas estas historias? No sirven para nada, ¿no? Porque se lo pasan por el forro. No me parece justificable, porque además el que se haya encargado al dictador no es garantía de que detrás no venga otro dictador, que es lo más seguro. No creo que sea justificable en el sentido de que se podría haber buscado una resolución más pacífica. Lo que sí que es cierto es que las tensiones en Oriente Medio siempre han sido las que han sido y ha sido una región donde la solución siempre ha acabado siendo la guerra. Tenemos Irak, tenemos la guerra civil siria, tenemos el conflicto Palestina-Israel y es un teatro, por así decirlo, donde se ha demostrado que la opción pacífica nunca ha acabado de resultar. Yo creo que no es justificable, porque al fin y al cabo que mates al presidente de un país no quita que tenga a todos los ciudadanos detrás. ¿Creéis que el concepto de ataque preventivo es una forma adecuada de describir esta acción? Yo creo que es una muestra más de la doctrina americana, ¿no? Ya pasó en Irak con las supuestas armas químicas que después nunca llegaron a existir. Siempre juegan con la idea del tigre de papel, de lo que puede haber, en este caso el proyecto nuclear y el proyecto de los misiles, bueno, y de los drones, que ya estamos viendo su participación en Ucrania. Siempre se crea esta concepción de puede ser más peligroso para nosotros, así que nuestra excusa es que como tiene ese poder tenemos que eliminarlo. Yo creo que es más una muestra de la doctrina americana y de cómo se enfrenta a los problemas globales, que no una cosa justificable y totalmente razonable. Esto es lo que ha hecho Estados Unidos toda la vida. Y mira que yo, y ellas lo saben, yo soy americanófilo, por así decirlo. A mí es un país que me encanta su cultura, su música, su cine, etc. Pero a nivel geopolítico, desde después de la Guerra Fría, ha sido la policía del mundo y si no tienen enemigos se los inventan.
y ha habido falsas banderas y ha habido, bueno, lo de Venezuela, por ejemplo, hablaban de cárteles, luego resulta que los cárteles quizá no eran tan importantes. A mí me suena mucho a que cuando el gobierno de España, allí un poco antes del 2010, decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, entonces como de forma preventiva vamos como a echarle muchísimo odio, vamos a atacarlos, vamos a joderles un montón, y luego efectivamente se descubrió que estas prevenciones no sirvieron de nada y era como todo bastante bomba de humo. Yo creo que nunca es justificable ni un ataque preventivo ni un ataque no preventivo. O sea, un ataque para mí es un ataque. Claro. Entonces... Por mucho que puedas pensar que esta persona va a hacer algo mayor, no me parece un motivo de peso como para atacarle, porque realmente a día de hoy no ha pasado nada, aunque pueda llegar a pasar o se crea que pueda llegar a pasar, a día de hoy no ha pasado nada, entonces es como que te pego porque creo que mañana me vas a pegar. A mí me suena bastante a juego de niños, personalmente. Irán, al fin y al cabo, tampoco ha ejercido ningún tipo de fuerza hacia Estados Unidos en sí, sino que simplemente porque está atacando a Israel, Estados Unidos ataca a Irán. Para empezar, eso de que dicen de ataque preventivo a nivel de legalidad o como concepto legal y formal no existe, no ha sido una invención, una sacada de manga de Trump y de toda esta gente en general. Se fijan un objetivo, van a por ello y como nadie puede con ellos, pues dices, ¿qué vas a hacer, no, contra esta gente? Lo que pasa es que hay el debate luego, porque claro, sí que es verdad que derrocan dictaduras también de dudosa moralidad, pero claro, es un poco poner en la balanza las cosas y decir, el fin justifica los medios. Sí que había quizá una amenaza, un conflicto por salir, pero no deja de ser atacamos y empezamos nosotros este ataque, o vamos directamente a Irán antes de que, por ejemplo, Irán tome represalias o se dé una ofensiva por parte de Irán a cualquier puesto de Israel, los Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Cómo creéis que podría acabar todo esto? ¿Creéis que se podría desencadenar una guerra regional o incluso mundial? Yo creo que de alguna manera es lo que conviene a determinados poderes. O sea, creo que van a por ello. O sea, la lían aquí, la lían allí y a ver si la acabamos de liar. Si consideran que es rentable, no nos la van a ahorrar. Pero si hacen números y les sale a cuenta, vamos a la guerra de cabeza. En el mejor de los casos puede ser un conflicto rápido, un conflicto relámpago y acabar rápido, pero yo tengo la sensación de que esto va a acabar creciendo y va a desestabilizar aún más una región que ya de por sí es un avispero. Entiendo que se hable de una posible guerra mundial, pero yo no creo que vaya a escalar, al menos no por el momento, hasta estos límites. Quiero pensar que no, quiero pensar que al final pues estamos en el siglo XXI y que las cosas se hacen pensando en las repercusiones que va a tener, pero creo que estas cosas nunca se saben y nunca son blanco y negro. Una guerra mundial sería hablar con palabras muy mayores, pero yo creo que podría llegar a desencadenar, depende de cómo actúen a partir de estos eventos. Realmente va a tener represalias, no lo veo hasta el punto de llegar a una guerra mundial, pero represalias sobre todo sociales, a nivel de entre personas, seguro. La mayoría de americanos, la mayoría de estadounidenses están en contra de una intervención militar en Irán. ¿Por qué crees que a pesar de eso la administración Trump ha decidido atacar Irán? Porque Trump, como hemos visto desde el principio, se ha tomado la justicia y las leyes por donde él le ha apetecido. Está jugando con el mundo como él le apetece al ser la primera potencia mundial y tener aliados tan poderosos como Israel, etcétera, etcétera. Viendo que nadie le planta cara, pues no puede, va a seguir haciendo lo que quiere. Porque está Netanyahu de por medio y el poder de los judíos, esto suena como suena, pero es que es así, al final el dinero lo tiene quien lo tiene y para tener controlada la zona tiene que tener contento al Benjamín y un poco no se arrodilla tampoco, pero sí que es verdad que bueno, ya le está bien, ¿no? Vamos allí, guerra preventiva, naturalizamos y democratizamos la zona, es lo que hicieron en Irak y en Afganistán y han hecho toda la vida. Quiero decir, a mí no me sorprende, quiero decir, no es algo que venga nuevo del poder occidental imperialista. Es que esta propia administración, pese a ser elegida democráticamente hablando por la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses, no está actuando a favor o en base a algo que estos mismos votantes han decidido. Seguramente hay una porción, seguramente más pequeña, que sí está muy a favor respecto a esto, pero ni de lejos será la gran mayoría. Realmente no están respetando las decisiones de los ciudadanos que les han votado y eso a mí me parece bastante incorrecto éticamente y políticamente hablando. El señor Trump se está intentando hacer una baraja de póker entera, ya lleva 3 meses que cada mes se vuela una figura importante para el poder mundial, ya sea Maduro, ya sea el Mencho en México, que sí, que fue el gobierno mexicano, pero con ayuda de Estados Unidos, como siempre, ¿no? Y ahora Irán.
No sé hasta qué punto llegará esto, no sé hasta qué punto abarcará, pero lleva una racha que parece no querer romper. Creo que al final el poder lo mueve todo, a veces para bien y a veces para mal, y no siempre se nos tiene en cuenta, por mucho que a veces eso es lo que nos hagan creer. Todos sabemos cómo es la política americana, cómo es el juego de poder, cómo es el juego de sombras, y al final la situación americana tal y como está ahora mismo entre ICE, los Epstein Files que se han revelado y que al final están causando una conmoción en la sociedad, algo debe hacerse para meterlo debajo de la manta. ¿Tú crees que puede haber llegado a traicionar a sus votantes en cierto sentido y a todo el movimiento MAGA, que en teoría estaba en contra de la guerra, no es intervencionista y no querían todas estas guerras? La idea era acabar con todo esto. ¿Crees que es un poco una traición a esos votantes? No estoy muy informada sobre el tema de las elecciones de Trump y toda su ideología antes de ser convocado presidente, pero yo creo que si la información que me estás dando es cierta, yo creo que sí que está traicionando a estos votantes que anteriormente habían confiado en él. Ahí yo creo que es un problema más de cómo concebimos a los políticos como ciudadanos de a pie, porque siempre pensamos en ellos como personas de las que tenemos que confiar y tenemos que creer su palabra. Al final son políticos, no hacen más que jugar un juego de marionetas. Si te tienen que vender un coche que no funciona, te lo van a vender y te lo van a vender como lo mejor. No creo que haya sido una tradición directa, simplemente creo que ha sido un error de la gente por llegarse a creer lo que estaba prometiendo, porque cualquier persona con un mínimo de dedos de frente podría haber llegado a ver que era un programa incumplible, y más siendo Estados Unidos y más basándose en lo que se ha basado siempre. Lo que es la democracia, lo que es la voluntad popular o lo que desea el pueblo, lo que quiere el pueblo, le importa más bien poco. Si ha dicho lo que sea, ha sido por en su momento ganar o posicionarse donde está, y ahora que tiene la oportunidad de salir beneficiado como sea, lo va a hacer propiamente. Un político siempre nos va a mentir, ahí es donde llega nuestro pensamiento crítico. Tristemente, últimamente el pensamiento crítico se está yendo un poco a la papelera y por eso se lo estamos facilitando aún más. ¿Es justificable que nos mienta? No. ¿Hemos sido tan imbéciles de creerlo? Sí, pero en Estados Unidos, en España y en cualquier país. Entonces, a lo mejor ahí es donde nosotros deberíamos hacer una reflexión de decir, ¿y si nos dejamos de cagar encima y empezamos a pensar de verdad? Bueno, pues yo quiero mandar mucha fuerza a toda la gente que lo esté pasando mal y esté en situaciones pues, de vulnerabilidad, y más a estos países que lo están sufriendo pues, de primera línea. Y nada, pues dar todo mi amor y todo mi apoyo a estas personas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Y también me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que añadir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.